En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Para comprender estas palabras de Cristo y entender, por tanto, tanto el contexto como la finalidad del mensaje moral que Cristo nos trae, hay que saber cuál es la situación en la que el Señor se encuentra y a quién predica. Lo primero de todo es que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Cristo no es una isla en el Pacífico inconexa con el resto del continente. Al contrario, Jesús es la plenitud, el culmen de esa revelación de Dios a los hombres y, por lo tanto, Antiguo y Nuevo Testamento son 2 partes de un mismo todo. No se puede entender la misión de Cristo y su predicación si no tenemos en la retina la predicación del Antiguo Testamento. Y no se puede entender el Antiguo Testamento sin Cristo, que es la plenitud del mismo. En él, en Jesús, se cumplen las promesas que Dios había realizado a su pueblo Israel. Por tanto, estas palabras de Jesús tienen que ser entendidas en un contexto de continuidad con la enseñanza moral del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios se revela a los hombres? Dios se revela a los hombres porque el ser humano, mediante nuestros primeros padres, dio la espalda a Dios. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, dice el Génesis que ellos tenían con Dios una relación de amistad. Para expresar esa amistad, el Génesis utiliza la figura del Edén y de cómo el Señor bajaba a caminar con Adán y con Eva y compartía con ellos. Tenía una relación cara a cara, donde ellos, que estaban desnudos, no sentían vergüenza porque no tenían pecado. Sin embargo, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, introduciendo el mal en el mundo porque desean ser como Dios, porque entonces son ellos los que quieren decir qué está bien y qué está mal, a raíz de aquel acontecimiento el pecado entra en el mundo, también en sus vidas, y ellos empiezan a tener una visión sucia, se ven desnudos y entonces se visten. Fruto de ese pecado entra el mal en el mundo. Y a raíz de aquel acontecimiento, el hombre, el ser humano, pierde los dones que Dios le había concedido. Los teólogos denominan aquello dones preternaturales, los dones del inicio de la naturaleza. La visión de Dios, la inmortalidad, el no tener que sudar ni esforzarte para hacer el bien, puesto que como no existía el mal en el corazón del hombre, el ser humano no sentía atracción más que hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identifica con Dios. Aquel equilibrio queda roto por el pecado original. Y Antiguo y Nuevo Testamento es toda esa historia de amor, de Dios que quiere tocar el corazón del hombre para cambiarlo, que se acerca al ser humano para restituir y reconstruir aquello que el pecado nos había quitado. Y por lo tanto, en esa pedagogía divina hay un progreso y un avance, como lo hay en toda relación humana. Cuando uno va a clase de matemáticas, va poco a poco aprendiendo, pasa de sumar, de restar, a dividir, a hacer raíces cuadradas, después podrá hacer derivadas, va poco a poco avanzando. No aprende de la noche a la mañana. El profesor tiene que ir poquito a poco exigiendo más, enseñando más. Ese es el contexto en el que tenemos que entender la predicación de Cristo. Decía San Francisco, Dios es nunca bastante, porque siempre pide más. Pide más para hacer libre al hombre.
Pide más para enseñarle al hombre el camino de la felicidad, de la salvación. Pide más porque Él nos da más. Y cuando tú amas, aunque eso signifique negarte a ti mismo, los padres que se entregan por sus hijos, los esposos que se perdonan, o cuando tú haces una obra de caridad a una persona necesitada, aunque eso suponga esforzarte, bien porque compartes tu dinero o tu tiempo, te sientes más lleno, porque el Señor te recompensa, porque el ser humano ha sido creado para amar y ser amado, y cuando vive el amor con mayúsculas, entonces es feliz. Estas palabras de Cristo, por tanto, las tenemos que entender en ese contexto de educación de Dios, que primero nos dice, oye, la ley del talión, que a nosotros nos parece durísima, ojo por ojo y diente por diente, pero es que antes de la ley del talión era que si tú me robabas a mí una oveja, yo te robaba todo el rebaño que tú tienes. Oiga que no, que tiene que ser la respuesta proporcional al ataque. No puede usted utilizar de forma desmedida la respuesta. Cristo nos enseña en este Evangelio y en los que vendrán en días sucesivos que la medida que tenemos que usar es la medida de amor que Dios utiliza con nosotros. Es la de la misericordia. No podemos ver el mundo con los ojos de aquellos que no tienen fe, porque nosotros tenemos fe y creemos en un Dios que es amor y que es misericordia. Si Él envía a su Hijo al mundo porque se compadeció de nuestra necesidad, de nuestro desvalimiento, para que su Hijo nos limpiara de nuestra culpa y pecado, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Tenemos que actuar como Cristo, amando, creyendo en el amor como Jesús nos enseña. Y eso implica que no puedes tener odio en tu corazón, que debes luchar porque no nazca. Y eso implica poner la otra mejilla, eso implica ser misericordioso con el otro, ser generosos, como Dios lo es con nosotros, con los demás. Por eso, por una parte, porque lo dice Jesús, porque lo dice Dios, me tengo que fiar de Él. Por otra parte, he de encontrar motivaciones y razones, y tengo que decir siempre, por ti, Señor, me cuesta perdonar, por ti, Señor, me cuesta amar a los míos, pero más a los que no son de mi círculo de sangre o de mi círculo de amistades. Por ti, Señor, busca razones en Cristo para hacer aquello que Él me pide, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los otros caminos, el del odio, el del rencor, el de la persona justiciera, puede parecer que te sacian, que a gusto me he quedado cuando he devuelto mal por mal, pero en el fondo te sientes hueco y vacío. Al final el odio pudre tu corazón, endurece tu corazón. ¿Y con quién pagas todo eso? Con los que más amas y quieres, con los tuyos. Solo el camino del amor es el que nos llevará a la felicidad, a la salvación, a la verdadera libertad. Por eso escuchemos a Cristo y pidamos al Señor que nos ayude no solo a comprender, sino sobre todo a seguir sus pasos, a hacer lo que Él nos pide, porque solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.